Muy buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es el proteccionismo, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla para proporcionar algunos ejemplos con respecto a este tema. Vamos a ver, hablamos del proteccionismo del 2023. ¿Por qué 2023? Porque durante esta presentación vamos a hablar sobre ejemplos del proteccionismo que se han dado durante el desarrollo de este año, ¿verdad? Entonces tenemos como una breve descripción en la parte de abajo que dice el favorecimiento a la producción nacional. ¿Qué es el proteccionismo entonces? El proteccionismo son las medidas políticas o legales que aplican los países para proteger a las industrias nacionales con respecto a la competencia extranjera. Podemos ver aquí en la parte de abajo una imagen donde sale una sombrilla que hace alusión a una barrera que se pone entre los fabricantes españoles y los fabricantes de otros países como China, Marruecos, India, etc. Como primer ejemplo vamos a hablar sobre el proteccionismo de tipo arancel. Como comúnmente lo conocemos, es de tipo impuesto. Esto tiene que ver con los impuestos que son aplicados a los productos provenientes de otros países para que estos, para alentar la competencia, ¿verdad? Para hacer que la competencia sea un poco más justa entre los productores nacionales con los productores que traen sus productos de otros países. Tenemos como primer ejemplo el ejemplo de Bruselas. Exigirá que las importaciones de menos de 150 euros paguen aranceles. Ok, como podemos ver ahí en la imagen, es una noticia con respecto a este impuesto, ¿verdad? Es decir, Bruselas hace más de 55 años que no impone impuestos a exportaciones provenientes de otros países, de cualquier otro país, que no excedan a los 150 euros. Es decir, que pueden entrar al producto país, pueden entrar productos que no excedan esta cantidad y no van a pagar ningún tipo de arancel. Entonces, Bruselas estima que perdía más o menos 1.500 millones de euros no aplicando impuestos a estos productos. Actualmente quieren implementar o están implementando aranceles a los paquetes que provienen con esta cantidad de dinero, ya que se estima de que en las aduanas se infravaloraban, es decir, se le bajaba el costo a las exportaciones para que éstas no pagaran ningún tipo de interés. Continuando con los tipos de proteccionismo, en este caso de los aranceles, tenemos otro claro ejemplo de este. Tenemos lo que es la suspensión del SPG, que es el Sistema Preferencial Generalizado. Este sistema hacía que los países como India, Indonesia y Kenia pudieran traer productos hacia la Unión Europea sin pagar ningún tipo de arancel, facilitándoles así el comercio dentro de esos países. Claramente, esto no tenía repercusiones sobre sus precios, ya que no pagaban impuestos, sino que tenían la entrada libre. Entonces, la Unión Europea decidió que a partir de enero de este año, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, se suspende completamente esta preferencia, es decir, que ya no se va a exonerar los productos provenientes de estos países de los impuestos o aranceles que se practican en la Unión Europea. ¿Y cuáles son los productos que traían la India, Indonesia y Kenia hacia la Unión Europea y que estaban exentos? Porque claramente siempre hay una regulación, no era todos los productos o todo lo que quisiera importar India, Indonesia y Kenia, sino que eran ciertos productos. Que a continuación vemos una tabla sobre los productos que traían estos países, que son, en el caso de India, traía productos químicos, plásticos, manufacturas de cuero, textil, de piedra, entre otras. De acuerdo a Indonesia, Indonesia traía animales vivos, aceites, grasas, productos minerales y madera y manufactura de madera. Y las que traía Kenia son las plantas vivas y productos de la floricultura. Es realmente es una gran impresión para estos países de que ya no puedan traer estos productos con la libertad que antes tenían, sino que ahora deben de pagar aranceles por todos ellos a la Unión Europea. Entonces, para el comercio internacional es una fuerte decisión de parte de estos países. Ahora vamos a hablar sobre un ejemplo muy peculiar. Le tomé a bien ponerle el título de tipo arancel o boicot. ¿Por qué este título? Creo que este ejemplo lo podemos interpretar de estas dos maneras, como un impuesto o como un boicot. Ok, primero vamos a definir lo que es el boicot. El boicot es cuando un país se niega a tener un acuerdo comercial
con otro país, de acuerdo a un producto específico o varios productos. Es cuando también un país desalienta a los ciudadanos a que compren un determinado producto proveniente de otro país para proteger de igual manera a la empresa nacional. Tenemos los países, entonces la noticia que dice, los países de la Unión Europea acuerdan mantener el comercio sin aranceles con Ucrania. Ok, como muchos sabemos, Ucrania está pasando por un momento muy determinante de su historia y su economía se ha venido abajo debido a la guerra que ha mantenido con Rusia. Entonces, la Unión Europea, a manera de poder apoyar a Ucrania, permitió que varios productos provenientes de Ucrania, entre estos cereales o algunos granos, pudieran entrar a la Unión Europea, a los países que la conforman, con el fin de quitar todo tipo de arancel o todo tipo de impuestos a los productos provenientes de Ucrania para poder ayudarle a establecer su economía nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Algunos países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, y a ellos se anexa Rumania, estaban quejándose continuamente de que la entrada de los productos que provenían de Ucrania estaban haciendo que los precios se bajaran mucho y afectara a lo que es la economía nacional, es decir, de que estaba afectando a los productores de estos países. Y debido a que muchas quejas, se quejaban mucho, entonces no, la Unión Europea no ponía atención a sus quejas, decidieron prohibir rotundamente que los productos o los cereales que provenían de Ucrania entraran a esos países. Pero, ¿qué pasó? La Unión Europea les dijo, deténganse, porque son parte de la Unión Europea, entonces tienen que ser una decisión consensuada. Ok, de acuerdo a esto, ellos entraron en una discusión y tomaron a bien realizar el siguiente acuerdo. Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria acordaron con la Unión Europea de permitir que estos 4 productos, el trigo, el maíz, la col y las semillas de girasol, entraran a los países de ellos, a los 4 que mencionamos, entraran a esos países, pero que no podrían consumirse dentro del país ni almacenarse, simplemente que pudieran transitar por el territorio con el fin de que pudieran llegar a otro país. Es decir, que llegaron al acuerdo de que estos productos, específicamente estos productos, no pudieran entrar en estos países. ¿Por qué? Porque estos productos son los que más consumían las personas y que preferían pues, consumirlos de Ucrania, claramente, porque eran más baratos que los propios producidos en el país. ¿Qué pasa ahora? Ya llegaron a este acuerdo, que el trigo, el maíz, la col y la semilla de girasol ya no va a entrar en sus países. Sin embargo, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria siguen insistiendo en que se debe de ampliar más la gama de productos o la gama de cereales de Ucrania que no entren a su territorio. Entonces ellos quieren de que ni los huevos ni la leche que proviene de Ucrania llegue a sus territorios, pero ya tienen este acuerdo, entonces no lo pueden romper porque fue decisión de todas las partes involucradas. Ahora vamos a hablar concretamente del ejemplo de tipo boicot. Ok, tenemos el ejemplo que dice que España defiende su producción de fresa ante el boicot alemán. Ok, en este caso tenemos de que España es un gran productor de fresa y que exporta millones de toneladas a otros países, al mercado internacional. De estas toneladas que produce España, 64.800 toneladas son exportadas a Alemania. Estas fresas son de la más alta calidad, según España. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un nombre que dice Asociación Alemana Compact. Esta asociación alemana comenzó una campaña en contra de las fresas que provenían de España, haciendo que los supermercados, las cadenas de supermercados no compraran estas fresas, ya que decían de que si consumían, si compraban estas fresas a España, contribuían a un daño profundo que se hacía a un parque, a una reserva ubicada en España, en Huelva. Decían de que si estas fresas, estos productos eran comprados, estaban contribuyendo a la decadeación de este parque nacional, que es muy conocido y muy protegido en España. Entonces los supermercados comenzaron
a disminuir las cantidades de fresas que compraban a España, provocando que el 30% de esas 64.800 toneladas redujera, ya no pedía. Entonces España se molestó grandemente y empezó a hacer campañas diciendo de que sus fresas cumplían con los más grandes estándares de la producción, es decir, que contaban con todas las certificaciones y que no estaban dañando ningún parque. Y además hacían un uso responsable del recurso del agua para poder regar sus plantaciones de fresas. Entonces, Alemania y España están en esta disputa de las fresas. Alemania está desalentando que los supermercados compren las fresas de España y España está lanzando una campaña para concientizar o para decirle a los supermercados u otras empresas que le consumen las fresas de que estas fresas son producidas con la más alta calidad sin hacerle daño a este gran parque que según la compañía alemana Compaq está siendo dañada por los productores de fresa de España. Continuamos con lo que es el proteccionismo. Ahora vamos a hablar del tipo antidoping o el doping. ¿A qué se refiere esto? El doping se refiere a la competencia desleal, es decir, que países traen productos a otros países a un precio mucho más bajo al establecido por las compañías que operan en dicho país. En este caso vamos a revisar un ejemplo que involucra igual a la Unión Europea y a India. En este caso vamos a ver sobre un producto que quizás no conocemos, que son los sistemas de electrodos de grafito. Estos sistemas de electrodos de grafito eran traídos por India hacia los países que forman parte de la Unión Europea. Ya sabemos que la Unión Europea es un convenio comercial entre muchos países de Europa. Creo que ahora actualmente lo conforman 27 países. Entonces, ¿qué pasaba? India traía estos electrodos de grafito y los importaba o exportaba a esos países de la Unión Europea y los ponía a un precio mucho más bajo a los establecidos dentro de estos países. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que eso sigue siendo como una competencia desleal, porque si nosotros traemos un producto y vemos que dentro de un mercado tiene un cierto precio, entonces por nosotros, por querer obtener una ventaja, lo ofrecemos a un precio mucho más bajo, inclusive, ¿verdad? Si en nuestro país la materia prima o quizás la mano de obra es mucho más económica, nos va a dar una ventaja y lo vamos a poder ofrecer a precios muy bajos. Y eso es una competencia desleal porque claramente el consumidor va a querer obtener el mismo producto a un precio más bajo. Entonces, ¿qué medidas tomó la Unión Europea? Simplemente es de evitar, de ya ponerle un stop, de que ya India no siguiera trayendo estos productos para no seguir afectando a las empresas nacionales dentro de la Unión Europea. Entonces, otra medida que también implementó fue ponerle aranceles muy altos para desalentar a este país extranjero que siguiera trayendo estos productos. Entonces aquí lo tenemos como un ejemplo del antidoping. Este era el último tipo de proteccionismo que íbamos a ver el día de hoy. Y estas son las bibliografías que se consultaron. Consultamos lo que son las páginas de la Organización Mundial de Comercio, Euronews, que es una empresa muy conocida o un canal muy conocido de noticias en Europa. Y tenemos también Lex Europa. Esas son las fuentes que consultamos para realizar esta presentación de algunos ejemplos del proteccionismo a nivel mundial. Muchísimas gracias.